Buenas, compañeros y tutor. Soy el estudiante Eider Luis Julio, como aparece en mi cédula. En este video voy a explicarles el ejercicio número 1 del curso Física Electrónica, conceptos fundamentales. ¿Qué es una carga eléctrica? Una carga eléctrica es la propiedad intrínseca de la materia responsable de producir las interacciones electrostáticas. Dice, en la actualidad no se sabe qué es o por qué se origina dicha carga. Lo que sí se conoce es que la materia ordinaria se compone de átomos y esto a su vez se compone de otras partículas llamadas protones. Los protones tienen carga positiva y los electrones que tienen carga negativa. Los primeros se encuentran en lo que se denomina el núcleo del átomo y los segundos en lo que se denomina la corteza. Ellos giran alrededor del núcleo, donde se encuentran en la periferia. Estos se fugan e ingresan o se ganan con facilidad. Al momento de encontrarse con otros átomos de unirse, se suman o se pierden. Unidades de la carga eléctrica. El sistema internacional, la unidad de carga eléctrica se denomina coulomb o coulomb. Se define como la cantidad de carga que pasa por la sección transversal de un conductor eléctrico en un segundo. Cuando la corriente eléctrica es de 1 amperio y se corresponde con un columpio es igual a 6,242 por 10 a la 18 electrones libres. Propiedades de la carga eléctrica. En cualquier caso, la carga eléctrica de un cuerpo se dice que es negativa cuando tiene más electrones que protones, positiva cuando tiene menos electrones que protones, neutra cuando tiene igual número de electrones que de protones. Otra de las propiedades dice que la carga puede circular libremente por superficies de determinados cuerpos. Aquellos que permitan dicho movimiento reciben nombre de conductores y aquellos que no lo permitan se denominan aislantes. La fuerza de atracción-repulsión entre dos cargas tal y como establece la ley de Coulomb. ¿Qué es la corriente eléctrica? Es el flujo neto de carga eléctrica que circula de forma ordenada por un medio material conductor. Dicho medio material puede ser sólido, líquido o gaseoso, y en cargas son transportadas por movimiento de electrones y iones. La corriente eléctrica es el flujo de electrones entre dos puntos de un conductor que se encuentra a distinto potencial eléctrico. Es el flujo de electrones que hay a través de un conductor, ya sea de cobre, agua, entre otros. Tipos de corriente. Está la corriente continua, que es el flujo de electrones, se produce siempre en el mismo sentido, y la corriente alterna, que el sentido de circulación de los electrones cambia de forma periódica. Efectos de la corriente eléctrica. Tenemos efectos caloríticos cuando circula una corriente eléctrica por un conductor. El efecto químico si la corriente eléctrica circula por un conductor iónico. Y efectos magnéticos, el paso de la corriente eléctrica a través de un conductor que crea un campo magnético similar al que se produce en un imán. Tensión o voltaje es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencia eléctrica entre dos puntos. También se puede definir como el trabajo por unidad de carga ejercido por el campo eléctrico sobre una partícula cargada para moverla entre dos posiciones determinadas. Se puede medir con un voltímetro. Su unidad en el sistema internacional de unidades es el voltio. Tipos de tensión. Tenemos la tensión alta, que se emplea para transportar altas tensiones de grandes distancias. La tensión media son tensiones mayores a 1 kilovatio y menores a 25 kilovatios. Y la tensión baja, que son tensiones inferiores a 1 kilovatio.
¿Qué es la potencia eléctrica? La potencia eléctrica es la porción de la unidad de tiempo o ritmo con el cual la energía eléctrica es transferida por un circuito eléctrico. Es decir, la cantidad de energía eléctrica entregada o absorbida por un elemento en un movimiento determinado, en un momento determinado. Potencia de corriente continua. Cuando se trata de corriente continua, la potencia eléctrica desarrollada por cierto instante por un dispositivo de dos terminales es el producto de la diferencia de potencia entre dichos terminales y la intensidad de corriente que pasa a través del dispositivo. Por esta razón, la potencia es proporcional a la corriente y a la tensión. La fórmula es P igual a W por T, donde W es la energía. Potencia de corriente alterna. El cálculo de la potencia eléctrica en un circuito de corriente alterna se hace más complejo debido al desfase que provocan ciertos consumidores entre la corriente y la tensión. Por esto, cuando se trata de corriente alterna sinusoidal, el promedio de potencia eléctrica desarrollada por un dispositivo de dos terminales es una función de los valores eficaces, valores cuadráticos medios, de la diferencia de potencia entre los terminales y la intensidad de corriente que pasa a través del dispositivo. Ahora la pregunta problematizadora. ¿Cuál es la importancia del sentido del campo eléctrico y el movimiento ordenado de las cargas a través de un conductor? La importancia del sentido del campo eléctrico depende de la carga. Si esta es positiva, el sentido es alejarse de ella. Si es negativa, se acerca hacia la carga. La importancia del movimiento ordenado de las cargas se basa en que el movimiento será desde el polo negativo de la pila o generador que los repele al polo positivo que los atrae. Si la corriente va siempre en el mismo sentido se denomina continua y si cambia se llama alterna. Muchas gracias, será todo.